Buenos días mis amados. Hoy es sábado, 7 de febrero de 2026. Hoy vamos a hablar de un tema que ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes, ya que hemos estado hablando de los implantes primarios en algunos de nuestros vídeos recientes. Mucha gente aún tiene preguntas, y cuando surge el tema, también necesitamos más aclaraciones, ya que es una oportunidad. Si un tema surge a través de la canalización de conciencias superiores, es porque la humanidad está empezando a estar, de una forma u otra, lista para recibir la información. En el pasado, se hablaba de implantes, especialmente de implantes primarios, y muchos incluso los comparaban con chips. Y la mayoría de la gente creía que tenía algún tipo de chip bajo la piel, dentro del cuerpo, en algún órgano, en alguna víscera. Y eso no es cierto. No hay nada material, nada físico. El implante primario es primario precisamente porque no tiene forma, no es materia. Es energético. Es cuántico. Es una forma cuántica que no se refiere solo a esta vida actual. Nos transporta a experiencias de muchas vidas anteriores a esta. Por eso es primario, porque proviene de otras vidas. Ya hemos hablado aquí varias veces y dicho que el implante primario está en el cuerpo etérico, que es el cuerpo del alma, no en el cuerpo físico. Por eso es primario. Existe otra versión, otros implantes que son secundarios y que también se implantan de forma etérica o por otros medios, como ya hemos mencionado, principalmente a través de toxinas o efectos secundarios de lo que el cuerpo absorbe. Por eso son secundarios, solo pertenecen a este cuerpo actual. Pero hoy vamos a hablar de los primarios, de los cuales hay tres. Los tres implantes primarios prácticamente han puesto a la humanidad bajo control. Control de aquellos que siempre han deseado controlar a la gran masa de la humanidad. El implante primario proviene de hace mucho tiempo, cuando las primeras personas en la Tierra comenzaron a imaginar que podían controlar a los demás para su propio beneficio. Y esto no es natural para los seres humanos. Los seres humanos somos una raza llamada la raza adámica, una raza amorosa, una raza pacífica. Es una civilización, esta civilización, también llamada la sexta raza, la civilización que ha habitado este planeta durante aproximadamente 1,5 millones de años. El planeta Tierra ha tenido civilizaciones previas y también civilizaciones temporales durante este 1,5 millones de años. Hemos tenido aquí, eventualmente, algunas civilizaciones pequeñas, no muy grandes, que ocuparon solo una parte del planeta. Regiones. Pero la raza adámica ha ocupado el planeta en general durante aproximadamente 1,5 millones de años. Eso es lo que nos ha sido transmitido. Obviamente, no tenemos estas estadísticas comprobadas porque no hay forma de demostrarlo. Pero cuando alguna información proviene de conciencias superiores, de otras dimensiones, es obvio que debemos reconocer su mérito, porque somos muy limitados, precisamente porque aún estamos en un mundo de pruebas y expiaciones con nuestra conciencia limitada. Apenas estamos dando los primeros pasos hacia la ascensión. Y a medida que nuestra consciencia se expande, comenzamos a comprender cosas que antes eran imposibles. Y por eso llega la información, porque las semillas no se pueden arrojar entre espinos ni sobre piedras. Las semillas necesitan germinar, necesitan encontrar un terreno fértil adecuado. Y nuestra consciencia es ese terreno fértil que ahora comienza a recibir estas semillas de información. Y así comprenderemos la verdadera historia, nuestro origen, la verdad sobre nosotros mismos. Y esta verdad, esta expansión de la consciencia, simplemente disolverá los implantes primarios.
también contamos con la influencia de la luz que llega ahora, que es una luz muy poderosa, y también ayudará a disolver los implantes primarios. Pero no necesitamos depender ni de una cosa ni de la otra, porque podemos hacerlo ahora, dependiendo solo de nosotros mismos, cuando comenzamos a comprender y expandir nuestra consciencia. Al expandir nuestra consciencia, nos liberamos. Y por eso existe esa cita bíblica: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando sepamos la verdad, los implantes primarios simplemente se disolverán. No tienen la frecuencia de la nueva Tierra, tienen el 100% de la frecuencia de la energía de la vieja Tierra, que es la energía del control. Porque los implantes primarios fueron diseñados y desarrollados para controlar a la humanidad. Los tres principales, diría que prácticamente los únicos, porque fuera de eso no tienen mucha importancia, si es que hay otros implantes primarios. Estos tres, entonces, tienen un implante que controla la mente. El control mental es el principal, porque permite que este implante controle a toda la humanidad que aún no ha despertado o no lo ha hecho. Otro control es a través de la ira. Y el tercero es el control a través del miedo. A través de la mente, la ira y el miedo, los gobernantes del mundo controlan a cada uno de nosotros. Intentemos desglosarlo un poco, uno por uno, porque cuando comprendemos, nos liberamos. No hay nada físico que pueda contener una consciencia. Así que no es tan difícil entender que cuando abrimos y expandimos esta consciencia, el control sobre nosotros simplemente desaparece. Porque no hay forma de retenerlo. Alguien puede venir y agarrarte del brazo, ponerte unas esposas, encarcelarte, pero no tu consciencia. La consciencia no es física. No hay forma de aprisionarla, y somos una consciencia, somos almas, y las almas son la consciencia de cada uno de nosotros. Mi alma es mi consciencia, tu alma es tu consciencia, la cual se forma a lo largo de sucesivas reencarnaciones. ¿Y de dónde proviene esta consciencia? De la luz de la creación. Todo lo que es consciencia, todo lo que existe es consciencia, y todo lo que existe es una creación de luz. Obviamente, también hay ingredientes locales de cada planeta, de cada estrella. Pero la gran verdad es que no somos materia, tanto es así que cada ser humano, hasta el día de hoy, nace, crece, vive y desaparece en forma física, no en su alma, su esencia. Nuestros ojos físicos no ven lo que no es materia, porque son materia. Es necesario comprender la vida. El implante primario de control mental se desarrolló durante milenios. Poco a poco. Y también debemos reconocer aquí el mérito de toda la creación de los implantes de control primario. Fueron traídos aquí, a nuestro planeta Tierra, para controlar a la humanidad a través de la consciencia de aquellas entidades que huyeron de las guerras de Orión. Y como no se les permitió encarnar en la Tierra, mediante la manipulación también crearon a sus representantes híbridos, humanos y no humanos, quienes encarnaron aquí entre nosotros para ser la punta de lanza, como dicen, pero son los verdaderos mentores, las mentes maestras detrás de todo, porque hay un comando que afortunadamente ya no existe, pero este comando no físico, que es el control, siempre ha existido, lo que entendemos como maldad, como sombra, y cualquier otro nombre que se le quiera dar, que no sea de la luz. Un planeta de dualidad, de polaridades, tiene luz y sombra, bien y mal, ética y no ética, y así es con todo, todo es dual, todo tiene dos caras de la moneda, incluso la moneda misma tiene dos caras que sirven de parámetro. El control a través de la mente, logrado a lo largo de los milenios, llegó gradualmente, los métodos de control no se crearon de la noche a la mañana.
A medida que el alma reencarna, trae las impresiones en su subconsciente de vidas pasadas. Así que muchos miedos, mucha ira y mucho control mental que provienen de estos implantes no provienen de esta vida. Se producen en una suma de vida tras vida, encarnación tras encarnación. Hablemos de los últimos tiempos, porque no sabemos exactamente cómo era en el pasado, no tenemos mucha información y no es muy interesante remontarnos a la prehistoria. Hablemos de los últimos milenios, donde tenemos algunos parámetros y es más fácil comprender los mensajes que provienen de estas conciencias superiores. Por ejemplo, antes de la llegada de Cristo, no había religión. Existía la Iglesia, sí, la Iglesia de los judíos. Creían en Dios a su manera, pero no tenían religiones como las de hoy. Todas las religiones que existen hoy, todas las sectas, todo lo que intenta moldear la opinión, se creó después de la llegada de Cristo, precisamente para servir de control. Porque hoy vemos que las religiones compiten por la verdad, cada una tiene su propio Dios, mejor que el otro. ¿Y si solo existiera una fuente creativa, una conciencia superior que crea todo y a todos? Entonces diríamos que esta entidad no existe como forma, sino como energía, como conciencia, y es la misma para todos. Pero las religiones se crearon para competir. Para competir por quien tiene la razón, quien tiene el poder. Mi Dios es poderoso, el tuyo no vale nada. Porque todos los tipos de control primario tienen el mismo propósito: confundir, dividir, competir. Competencia. Energía primordial de la vieja tierra. A diferencia de lo que vendrá en la nueva tierra, que es cooperación, no más competencia. Las religiones crearon estas divisiones. Esto creó una mentalidad. A muchos no les importa. Yo no tengo religión. Pero a muchos sí les importa, la mayoría. Muchos no tienen preferencia por equipos de fútbol, por ejemplo. Pero la mayoría sí. Y pondrán a los oponentes dentro de los grupos de aficionados. Se matan entre sí. Esa es la verdad. Y las religiones no son diferentes. Son creencias. Limitaciones de la conciencia donde el otro no importa, lo que el otro piense no importa, lo que importa es mi verdad. Cuando los controladores del mundo implantaron este tipo de implante primario de control mental, implantaron exactamente eso. Para que todos pensaran de la misma manera, o según los intereses de los controladores. Es una extensión de sus propias mentes. Parece una energía que circula y contamina. Quienes tengan un poco más de conocimiento o interés deberían intentar comprender la teoría del centésimo mono. Es más o menos eso. Después de un tiempo, todos hacen lo mismo, piensan lo mismo y creen lo mismo, como si fueran un colectivo de zombies. Pierden su identidad, pierden su personalidad, porque ya no viven sus vidas personales e individuales como seres únicos e indivisibles, porque somos almas, conciencias, no hay dos conciencias idénticas. Pero la gente empieza a vivir como si todos pertenecieran a la misma tribu. Es más fácil controlar cuando todos piensan como quien tiene el control. Así que aquí podríamos mencionar religiones, organizaciones, sistemas de manipulación mediante leyes humanas, gobiernos, creencias en un Dios punitivo. En resumen, reglas impuestas, costumbres, tradiciones, enseñanza ideológica en las escuelas, dependencia de algo externo, falta de iniciativa. Todo esto es un espectro, manipulado por estos implantes primarios de control mental. Es como un programa de computadora.
Alguien presiona Enter y abre una hoja de cálculo. La humanidad es así. Desafortunadamente, ha llegado a su límite. Por eso ahora estamos llegando a un punto de ruptura. Es necesario diluir estos implantes, es necesario exterminar este control, porque la nueva Tierra está llegando y no habrá nada de esto allí. Así que, aquellos que no quieren evolucionar, no quieren despertar, no quieren entender, no aceptan que están siendo manipulados, y hay muchos de ellos. Si les dices que están siendo manipulados, te atacarán, te golpearán. Él no lo acepta, es una ofensa. Así que la divina providencia tiene otras maneras de ayudar a la humanidad a terminar este ciclo. Así que trae una luz más poderosa que disuelve y también trae otras maneras, otras formas que abrirán el camino a una nueva conciencia libre de estos implantes. Lo estamos viendo muy claramente. Por eso también existe esa parábola de los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír recibirán la energía que disuelve los implantes, no te equivoques. El problema es cuando la ceguera mental es defendida a capa y espada por el individuo, porque le resulta cómodo cambiar sus creencias, su forma de ver, su punto de vista, a veces el ego no lo acepta. Entonces, lo único que interferirá es la incidencia de la luz cristalina que disolverá esa energía negativa en una hora, no me refiero a una hora para otra, sino lentamente en poco tiempo. Eso es lo que estamos viendo. En cuanto al control a través de la ira, es un poco diferente. En el control mental, el implante se ubica en el chakra del tercer ojo, que es nuestra glándula pineal, nuestro cristal, que es la comunicación con dimensiones superiores. El control a través de la ira se encuentra más o menos en esa región del plexo solar, alrededor del ombligo. ¿Por qué? Porque todo es movimiento en espiral, y nuestro ombligo es una espiral. Recibe y envía energías constantemente. Es a través de la región del plexo solar que los propios obsesores dominan a la persona que han elegido para obsesionarse. Porque el control a través de la ira hace que uno acepte o no ciertas cosas, personas y situaciones. La ira, cuando no se controla, crea una energía que impulsa a esa conciencia, a esa alma encarnada, a actuar de forma intemperante, sin razonamiento lógico. Cuando una persona se enoja, no piensa, actúa por impulso. Y tras cometer un acto, llega el arrepentimiento, pero ya no hay vuelta atrás. Es muy fácil ver cuando las personas actúan por su cuenta. La persona es buena, pacífica, dedicada a las buenas obras, y de repente comete un acto de locura. No es que de repente se volvieran locos y luego dejaran de serlo. Actuaron bajo el impulso energético de este implante que es el control a través de la ira. Llega a un punto de explosión. Así es como ocurren los ataques. Desde tiempos primigenios, tribu contra tribu, luego las grandes cruzadas, los imperios, las guerras entre países, entre naciones, entre comunidades, las disputas por territorios, por propiedades, y luego, más adelante, las disputas por el control, por cargos electivos, como vemos hoy en política, las consecuencias de ciertas cosas no se miden, lo que importa es lograr el objetivo, cueste lo que cueste. ¿Y a quién se interpone? El impulso de la ira lo lleva a atacar, a menudo de forma inesperada, generalmente dramática. El control a través de la ira enfrenta a las personas entre sí. Divide y vencerás. Esta frase puede ser reciente, no es de siglos pasados, pero se pensaba así hace muchos milenios. Divide. Porque cuando tienes 10 enemigos, no puedes enfrentarlos solo, pero si los divides en 5 grupos de 2,
por ejemplo, de repente eres fuerte y empiezas a tener una oportunidad. Dominarás a un grupo a la vez, controlarás. La táctica de quienes no son consciencias de la luz. Porque la luz no necesita dividir, une. Une para elevarse, evolucionar, progresar. Quien es de la luz no tiene interés en dominar, solo le interesa evolucionar personalmente por sí mismo, como individuo, como alma única, pero también intentar guiar a otros hacia la elevación, hacia el camino del bien, hacia el destino que todos debemos alcanzar. Algún día, todos llegaremos a este punto más adelante. Los retrasos son causados por estos intereses, desafortunadamente, muchas almas eligen servir a sus controladores. Somos verdaderos ejércitos de zombis dominados y alienados, prácticamente con nuestra conciencia controlada por el control mental, y luego estimulados por sus sentimientos, a menudo de venganza, poder, inaceptación, inconformismo y tantos otros adjetivos. Crean una fuerza energética y se lanzan a las luchas de la vida, estimulados por estos controladores que desean obtener ciertos resultados y necesitan humanos. Debido a que el grupo controlador es muy pequeño, la humanidad es un gran número de almas. Hay miles de millones de almas y unas pocas docenas de controladores que realmente son la cima de la montaña. Luego está el medio y la base, por supuesto, pero la llanura es enorme, ahí es donde se encuentra la gran masa controlada. Es necesario comprender esto. Mirar a quien parece ser nuestro adversario y comprender que también está aprendiendo, pero puede estar siendo manipulado, así que no lo ataquemos. Simplemente entiéndelo. Porque si no ataco cuando me provocan, el conflicto termina. Cuando alguien te ataca, necesitas entender esto, de lo contrario, tú también atacarás, y entonces las confrontaciones son inevitables. Es a través del control, a través de la ira, que se crean todo tipo de disputas. Siempre usando esta posibilidad innata, porque es un implante primario que proviene de otras vidas. Vida tras vida, este control, este implante, se desarrolla, mejora y crece. También se disolverá de la misma manera que el otro, el anterior, el mental, a través de la luz, a través de la consciencia expandida, a través de la comprensión, porque las cosas ahora son favorables. Nada detendrá lo que está por venir, y la liberación del planeta y la humanidad será definitiva. Nunca más la oscuridad dominará este hogar planetario y su humanidad. Así que quien ascienda se liberará definitivamente de esto. Obviamente, no creo que quienes serán exiliados lleven estos implantes a esos mundos porque habrá otras reglas vigentes allí. No hay indicios, al menos por lo que entendemos hasta ahora, basados en la guía que recibimos, de que los exiliados de la Tierra vayan a otros planetas. Pero la oscuridad ya no estará presente, porque quienes aún necesitan todo esto, las disputas, el deseo de controlar a los demás, son esas almas que irán a un planeta prisión, solo para ellas, y no habrá nada externo que interfiera. Poco a poco, lucharán con todas sus fuerzas y se cansarán hasta el punto de implorar misericordia, y entonces comenzará una nueva etapa de evolución. Luego irán a un mundo de pruebas y expiaciones para recomenzar una oportunidad y alcanzar, como muchos ahora, la condición para ir a una nueva tierra, un mundo de regeneración. Cuando no hay dolor, llega el sufrimiento. Y finalmente, traigamos el control a través del miedo, que es otro implante primario, ubicado en nuestro chakra raíz, el chakra de la seguridad. El chakra que nos conecta con la tierra, con su núcleo cristalino, es el chakra inferior, ubicado al final de la columna vertebral, entre las piernas, en el cóccix. Porque allí hay un pilar energético que sigue lo que proviene de la conciencia superior, de los mundos superiores, de la luz, de la fuente,
del ser superior, todo lo que viene de arriba pasa por la línea de los 7 chakras principales, que va desde la coronilla, la columna vertebral, hasta el coxis. Desde allí, continúa hacia una conexión con el centro cristalino de la Tierra. Alguien argumentó una vez que el núcleo de la Tierra es hierro. No importa si es hierro. El hierro también es un metal. Así que consideremos que cuando hablamos de cristales, nos referimos a metales. Pero nadie ha perforado la Tierra para llegar allí y ver si realmente es hierro. También podría ser hierro. Pero entendemos, gracias a la guía que recibimos, que nuestro núcleo cristalino, nuestra glándula pineal, donde se encuentra el control de la mente, también es un cristal, una piña. La forma de una piña es un cristal, muy pequeño, pero es un cristal, porque son los cristales los que establecen la comunicación entre las diferentes dimensiones. Así que el control a través del miedo se produce a través de este chakra de la seguridad. Obviamente, el miedo es inseguridad. Es desequilibrio. Si tenemos un chakra que nos da seguridad porque nos enraiza, nos afirma como la raíz de un árbol. Si un árbol no tuviera raíces, no se sostendría. Si no tuviéramos esta raíz, este chakra raíz, que nos conecta con el núcleo cristalino de la Tierra, no tendríamos la seguridad para seguir en pie. Sucumbiríamos a cualquier cosa. Por eso, necesitamos nutrir siempre este chakra con enraizamiento, firmeza, crear energías de confianza, de certezas, comprender que somos almas y no un cuerpo, y que como almas inmortales no tenemos por qué temer a la muerte. Todos los miedos que tenemos son recuerdos de algo que ya hemos experimentado en vidas pasadas, no podemos temer algo que desconocemos. Incluso si alguien dice, no sé, por eso tengo miedo, no lo sabe en su conciencia biográfica, pero la información está en el subconsciente. Sabiendo que nadie pasa por lo que no necesita pasar, el alma establece un propósito de encarnación antes de encarnar en el periodo entre vidas, allí en el plano astral, cuando está en la cuarta dimensión. Al estar su conciencia más expandida, puede comparar su pasado con el futuro que aún necesita atravesar. Luego, elabora un programa para adaptarse a una nueva encarnación. Así, todo lo que pasará es necesario para su bien, no para su mal. Obviamente, también hay deudas kármicas que pagar, pero eso también es para su bien. Porque sin pagar la deuda no termina. Así que cuando entendemos la vida como realmente es, continua y con un propósito que nosotros mismos elegimos y que tiene un plan divino para esta humanidad que nos brinda todo el apoyo necesario, el miedo comienza a disolverse, el implante comienza a disolverse. También es un implante primario que la luz también ayudará a disolver ahora. Pero no necesitamos esperar 1 año, 2 años, 10 años. Podemos comenzar ahora a través del conocimiento de quiénes somos realmente. Porque cuando nos enseñaron que el poder no estaba en nosotros, sino en los demás, así es como comenzaron a desarrollarse todos los implantes primarios. Y este miedo no es diferente. Nos empezaron a enseñar que dependeríamos de los demás y que nosotros solos, nosotros mismos, no somos nada ni nadie, no tenemos fuerza, no tenemos poder. Que nacemos, crecemos y morimos, por lo que dependemos de los demás, de nuestros padres cuando somos pequeños, dependemos de los maestros que nos enseñan, de los gobiernos que nos controlan y de los médicos que nos curan. Y al final, dependiendo de la suerte, vives un poco más o no, sufres menos o más, mueres y se acabó. Esta era la narrativa que construía la inseguridad, el control a través del miedo. Si no haces esto, morirás. Si no ahorras para la vejez,
enfermarás y morirás por falta de recursos. Así que trabajas como un loco para ahorrar recursos para gastar en la vejez. Y la creencia, aquí viene el principal implante de la mente, el control mental, te hace creer que envejecerás, enfermarás y gastarás todos tus recursos para poder vivir un poco más. Y así somos manipulados, controlados y llevados a la mazmorra a través de estos controles, ya sean de la mente, la ira o el miedo. Cuando entendemos que no dependemos de nada ni de nadie, no importa cuántas piedras nos tiren, porque todos tenemos libre albedrío, si alguien quiere tirar piedras a alguien, puede hacerlo, asumirá las consecuencias, pero puede hacerlo. Pero esa alma no pasa por lo que no necesita pasar. Si la drogan, es porque en algún momento de una vida pasada también le hizo eso a alguien. O hay otra razón, podría ser cualquier razón, pero hay una razón. Hay una causa, nada es casualidad. Entender la vida de esta manera nos permite disolver este implante de miedo. Porque de lo contrario, somos almas inmortales, no pasaríamos por lo innecesario. No somos peones, somos libres, por lo tanto, somos individuos, somos conciencias únicas, cada una con su propia experiencia. Así empezamos a diluir el miedo, a desmantelar la narrativa del control, porque el miedo es una herramienta invaluable para quienes controlan. Cuando alguien tiene miedo, no razona. Hace lo que alguien le dice. Simplemente obedece sin rechistar. Parece absurdo, pero es cierto. Si alguien está en cualquier lugar y ocurre algo que no pondría en riesgo la vida de nadie, pero todos lo ven como una amenaza, y alguien grita, corran, todos correrán. Nadie sabe en qué dirección, pero correrán como pollos sin cabeza. Es control. Si alguien tiene miedo de enfermarse, alguien le dice, mira, tienes que hacer esto, hacer aquello, tienes que tomar medicina preventiva, tienes que hacer esto, etc. En resumen, empiezan a inducir a la persona a buscar cosas que nunca imaginaron que haría, pero empiezan a asustarse y las hacen. Anuncian que se avecina una ola de frío, una tormenta o algo así, y la gente empieza a paralizarse, ya no hace nada. Esa situación dura 2 o 3 horas, a veces ni siquiera eso, y la persona pierde 4, 5 días, una semana, porque va a pasar tal o cual cosa. Por supuesto, debemos ser conscientes y razonar con lógica, cautelosos, también debemos tomar precauciones, sí, pero nadie es tan loco como para enfrentarse a la furia de la naturaleza, por ejemplo. Pero conocemos muy bien la naturaleza. La naturaleza siempre ha sido así, tiene sus movimientos, tiene sus eventos, que generalmente funcionan como una purificación de la propia conciencia planetaria. Tenemos que ser cautelosos, sí, pero tenemos que tener confianza. Y nadie pasa por lo que no necesita pasar. Así que, cuando la comprensión se instala en la conciencia de cada persona, el miedo deja de existir, ese implante deja de funcionar. Porque todo programa necesita ser alimentado con datos. La informática nos lo muestra claramente. Si no se alimenta con nuevos datos, el resultado existente no cambia. Permanece. Así que alimentemos estos programas no con datos negativos, sino con datos positivos. Desmantelemos la farsa. Porque cuando tienes un programa y le insertas datos inválidos, el programa colapsa. Solo funciona si le suministras datos que ya están en el programa, para ser recibidos e insertados. Depende de nosotros, entonces, decir, vale, hay un programa ahí, pero lo voy a desmantelar, no me voy a someter a él porque esa es una forma de control externo y no dependemos de nada externo, todo está dentro de nosotros.
de una acción, de una cura, de una intención, de un deseo innato, ya sea para bien o para mal, siempre proviene de nosotros. Ahora bien, cuando nos dejamos guiar, controlar, perdemos nuestro poder y se lo damos a otros. Vivimos entonces la vida de otros, no la nuestra. Por eso la humanidad se ha retrasado tantos milenios en completar un viaje evolutivo que podría haber terminado allí, hace al menos 12.500 años, cuando se hundió la Atlántida. Tuvimos la oportunidad de ascender y transformar la Tierra en una nueva, pero no había suficientes conciencias capaces para formar un colectivo, una masa crítica que la definiera en ese momento. Así que nos retrasamos. Y lo peor que le puede pasar a la Tierra ahora, independientemente de la masa crítica, es que ya la ha alcanzado. Pero quienes aún permanecen bajo control externo necesitarán muchos milenios para liberarse. Porque incluso si la luz libera a las personas de los implantes primarios, esa conciencia no estará lista. Porque aún depende de factores externos para evolucionar. Así que encontrará estos factores externos en otro planeta de pruebas y expiaciones. No es un castigo, es una oportunidad. Un día todos regresarán a casa. Estamos a salvo. Y ahora los dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste,